El 17 de octubre de 1945 se sucedieron en la República Argentina una multiplicidad de movilizaciones del sector obrero del país. Estas movilizaciones tenían un solo y único objetivo: liberar al coronel Perón. Perón se encontraba preso en la isla Martín García, luego de verse obligado a renunciar a todos sus cargos políticos debido a las presiones ejercidas por sectores de la sociedad que no veían con buenos ojos las políticas públicas llevadas adelante por él, y por el protagonismo que había estado alcanzando en los últimos tiempos. Ante esta situación, los sectores patronales no tardaron mucho en demostrar cómo volverían a hacer las cosas, retrotrayendo salarios y coaccionando sobre los obreros. Los sectores obreros buscaron reclamar esta situación ante las nuevas autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero no fueron recibidos. El Estado, que recientemente había aparecido para mejorar un estilo de vida largamente precarizado, volvía a desaparecer de un momento al otro. Fue ante el miedo de perder los derechos adquiridos que los sectores obreros salen a la calle para intentar liberar a la única persona que consideraban capaz de frenar este retroceso, el coronel Perón. Este ingreso físico de los obreros a la capital federal, a través de la movilización, fue vivido por los sectores elitistas porteños de una forma muy traumática. No reconocían a las personas que estaban ingresando a la ciudad, no los conocían, no sabían cómo vivían. Pero en realidad el rechazo a este ingreso físico funcionó como una alegoría a lo que realmente movilizó los cimientos de la sociedad de ese momento, que fue el ingreso del obrero a la palabra, al discurso, a la representación social. El ingreso del obrero a la política y finalmente al Estado. Este ingreso físico y discursivo de los obreros al poder, al imaginario social, es intempestivo, y los diarios de la época lo narran como pueden. Lo incorporan a sus discursos de diversas formas, las cuales demuestran las construcciones ideológicas previas de cada medio. Los diarios, cuando informan, transitan una serie de modificaciones que demuestran su constante adaptación al contexto, y las herramientas mediante las cuales modifican aquello que están narrando para que pueda ser incorporado a su visión de mundo, para que sus lectores puedan incorporar aquello que se les está contando. Aquí les presentaré algunas de las modificaciones realizadas por los diarios La Prensa y La Época. El diario La Prensa fue un diario fundado en 1869 por José Clemente Paz, ayudante de Mitre. De perfil aristocrático y elitista, representaba a los sectores oligárquicos del país y desde un primer momento se mostró contrario a las reivindicaciones obreras y al ejercicio del derecho de huelga. Fue un diario de gran tirada que representó a los sectores patronales. El diario La Prensa se presenta entonces como un medio de difusión de la mirada particular de sectores acomodados de la élite porteña, desconectados de las carencias de los sectores obreros, perjudicados por sus reivindicaciones económicas y presurosos de diferenciarse de estas otras personas cuyas características sociales y culturales desprecian por no sustentar el imaginario europeo. Por el otro lado tenemos al diario La Época, fundado en 1916 por José Luis Cantilo, político de tendencia radical y amigo personal de Hipólito Yrigoyen, que detentó varios cargos de importancia. El diario fue comprado en 1930 por Eduardo Colom, al cual se le reconoce una cercanía política personal con Perón. El diario La Época escribe desde un sector que comienza a reivindicar los derechos de los actores más postergados de la sociedad, se hace parte de esas luchas y se inscribe discursivamente en ellas, utilizando un medio de información como medio de difusión partidario y arenga de convocatoria para reforzar las posibilidades de triunfo. Ambos periódicos debieron recurrir a ciertas transformaciones estilísticas para poder abordar el hecho convulsionante e inédito que significó el 17 de octubre. Ambos, en sus crónicas periodísticas, representan transformaciones que podríamos adjudicar a otros géneros periodísticos.
El diario La Prensa, por ejemplo, presenta construcciones más propias de un reporte policial, mientras que La Época parece asemejarse a un folleto político. Estas transformaciones tienen consecuencias representacionales, imprimen una carga semántica que transforma la imagen que presentan de los hechos que están narrando. Así es como vemos que en los textos existe la posibilidad de que aunque la escena genérica sea, como en este caso, el de una crónica periodística, el discurso recurra a memorias genéricas que producen que la escenografía finalmente desplegada tenga características de otros géneros. Aquí por memorias genéricas entendemos la capacidad que tienen las prácticas sociales de determinar los repertorios de enunciación de un grupo. Hay una memoria que hace que estos diarios decidan utilizar en el género periodístico características de un folleto político o de un reporte policial. Podemos ver estas transformaciones que los diarios implementaron en sus crónicas periodísticas, por ejemplo, en las designaciones, es decir, el nombre que el diario decide utilizar para nombrar a los manifestantes, los procesos verbales que utilizaron, ya sea deshumanizándolos y centrándose solamente en expresiones y en movilizaciones, o quizás sí humanizándolos, dándoles características internas como pensamientos y sentimientos, o por ejemplo en los pronombres posesivos, que tenían que ver con lo que les adjudicaba cada diario a los manifestantes. Durante estos días, el diario La Prensa construye a los movilizados desde un lugar deshumanizado, centrándose en las exclamaciones y en los movimientos físicos realizados por estos. Su relato se centra en tiempos y en lugares y en las problemáticas causadas por estos en la ciudad de Buenos Aires. Estas construcciones, más propias de un reporte policial, generan un distanciamiento del lector sobre aquello que se le está hablando, dificultando cualquier posibilidad de empatía. El diario La Época, por el contrario, invita a la participación de las movilizaciones del 17 de octubre. Y se inscribe discursivamente en ellas y hace una constante referencia a un antagonismo con un otro que presenta como el enemigo. Inscribe al 17 de octubre como parte de las gestas patrióticas. Estas construcciones, más propias de un folleto político, buscan la identificación del lector sobre aquello que está contando, para que se movilice y se involucre en ellas. Veamos estos pequeños ejemplos de los diarios. Empecemos por el diario La Prensa. Desde las primeras horas de la madrugada anterior, aquí ya vemos la centralidad que el diario le adjudica a las coordenadas temporales, en las localidades próximas a esta capital, esta es el Déctico, que ubica al diario como parte de la capital, pertenecientes a los partidos de Avellaneda y 4 de junio, comenzaron a formarse grupos de personas. Grupos de personas es la designación que el diario decide utilizar para los movilizados, que habían resuelto no concurrir a sus tareas habituales. Acá tenemos un pronombre posesivo que le establece que los movilizados lo que poseen son tareas, habituales. En distintos establecimientos fabriles de esa zona, acá tenemos otro déctico que ubica a los movilizados en el conurbano y establece esta diferencia entre esta capital donde se ubica el diario y esa zona que sería el conurbano de la que vienen los movilizados. Con el propósito de dirigirse, acá tenemos un verbo que establece la idea de traslado de los movilizados del conurbano a la capital, hacia Buenos Aires y requerir la presencia del coronel Perón, cuyo nombre voceaban frecuentemente. Voceaban es el verbo decir, adjudicado a los movilizados y centrado en las exclamaciones de estos. Algunos de esos grupos, acá tenemos de vuelta la designación de los movilizados como grupos, llevaban banderas argentinas y a medida que avanzaba el día, iban convergiendo hacia los puentes que cruzan el riachuelo para cumplir con la finalidad que los movía. Frente a las circunstancias, el comercio de la populosa zona clausuró sus puertas. Acá tenemos la referencia a la centralidad que el diario puso en los inconvenientes ocasionados en la ciudad por la movilización. Vamos ahora con un ejemplo de La Época. La Plaza de Mayo fue anoche escenario de una de las más grandes gestas de la historia argentina. Acá ya tenemos una referencia que el diario hace a la memoria histórica y que inscribe al 17 de octubre como una gesta patriótica. De aquellas solo comparables al 25 de mayo y al 9 de julio, de vuelta esta referencia a la memoria histórica. Cuando un pueblo sería la designación que este diario decide hacerle a los movilizados, que nació y vivió. Nació es un verbo que hace referencia a una metáfora muy repetida en este diario durante estos días sobre la idea del nacimiento del movimiento.
que nació y vivió grande entre los grandes y así seguirá hasta morir en defensa de su libertad. Acá ya tenemos un pronombre posesivo que le adjudica a los movilizados la posesión, en este caso, de libertad. Su libertad, si necesario fuera, salió a la calle a defender su derecho a la vida. De vuelta, tenemos un pronombre posesivo que le adjudica a los movilizados ahora el derecho de vida. Como salieron a ser los obreros, obreros otra designación que hace de los movilizados, amenazados, tenemos un verbo que apela al antagonismo, por los comunistas del brazo de los señores Güello, Saavedro Lamas, Palacios, Coll, Cantilo, Bernén Golima y otros tantos oligarcas indecentes y vendidos al extranjero. Bueno, acá tenemos una serie de designaciones de ese otro que aparece como antagonista y que es establecido como el enemigo, que mancillan su dignidad y su condición de argentinos, atentando contra, de vuelta una apelación al antagonismo, el proletariado nacional, verdadera reserva moral del país. Esta sería otra designación que el diario decide utilizar para los movilizados. Consideramos que estas transformaciones se imponen en el discurso no solo por la pertenencia ideológica y social del sujeto enunciador, sino que tienen que ver con la relación que éste guarda con el objeto discursivo sobre el que está hablando. Y es que la utilización de características propias de un reporte policial o de un folleto político tienen que ver con el género en el cual, para el sujeto enunciador, encaja el objeto sobre el que está hablando. Estas construcciones lingüístico-discursivas acá analizadas en estos medios de comunicación están ancladas en comunidades ideológicas y culturales diferentes, iluminan un mismo objeto discursivo desde diferentes puntos de vista y reproducen dos miradas diametralmente diferentes sobre un mismo objeto discursivo, un mismo actor social. Tienen una fuerza argumentativa que reproduce construcciones de sentido diferentes. La posibilidad de que un mismo hecho histórico sea narrado de formas tan diferentes se sustenta en la idea del lenguaje como un medio eminentemente argumentativo. Cada periódico, así como toda misión humana, sucumbe ante la necesidad de la autoafirmación de las propias ideas y, por lo tanto, de las ideas del grupo de pertenencia. Estas emisiones, por lo tanto, funcionan para sustentar dentro de la semiosis social esquemas de pensamiento ideológicos determinados, en detrimento de cualquier otra posible, indefectiblemente diferente. Son, entonces, huellas ideológicas de las lógicas de pensamiento de los grupos a los cuales los periódicos pertenecen.